El tema para hoy día es: ¿estás firme? Cuidado con caerte. Cuidado con caerte. Las historias del Antiguo Testamento, dice, o toda la Biblia fueron escritas para nuestro provecho, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en Primera de Corintios. Y la vida de Abraham creo que no es la excepción, entendiendo que él es el padre de la fe. Y pues hay muchas lecciones prácticas para nuestras vidas, las cuales les deberíamos de ponerlas, ¿verdad? En práctica, valga la redundancia, en nuestro caminar diario. En el capítulo 12 hemos podido ver cómo Abraham comienza a desarrollar su fe. En el capítulo 15 encontramos a Abraham con una fe firme. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ya no estaba tambaleando, ahora vemos con una firmeza, pero aún el creyente más firme, el creyente más maduro puede tener sus caídas. ¿Cuántos entienden esto? Sí. El creyente más firme puede tener sus caídas. Así que por eso puse el título: ¿estás firme? Cuídate de no caerte. Porque es lo que le pasa a Abraham. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando uno ya está desarrollando la fe, cuando uno ya va con cierto tiempo dentro de la congregación, cuando ha sido instruido en la sana doctrina, y aunque tengas un tiempo considerable, tienes que mantenerte cuidándote. El día en que tú dices, no, pues yo ya soy tan espiritual y yo soy tan santo que no necesito nada y yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pues fíjate que puedes caer. Imagínense aquellos que cantan, ¿no? Que tienen al diablo bajo los pies, ahora los ven en el mundo. Y a muchos, ¿ah? ¿Sí saben ese canto? Algunos de ustedes sí lo saben, ¿verdad? ¿Lo sigue cantando? Ah, bueno. No, y es que vamos a declarar, ¿no? Que el diablo está bajo nuestros pies y tanto rollo. Y también los veo en el mundo, porque lo que lo tiene bajo sus pies es Cristo. ¿Sí o no? Así que, como dice Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Génesis 16 cita otro de los casos que Abraham y Sara tropezaron en el camino de la fe, en la senda de la fe. Lo que leemos aquí, hermanos, capítulo 16, lo que vamos a leer, déjeme decirle, no es una lectura agradable realmente, y no es nada halagador ni para Abraham ni para Sara. Pero siempre debemos entender que las escrituras no tratan jamás de ocultar las debilidades de los santos hombres de Dios. Por ejemplo, el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, las escrituras no ocultan su pecado. ¿Cierto o no? Pedro, aquel hombre que caminó sobre la mar, aquel que cuando su sombra pasaba, ¿qué sucedía? Pues imagínense qué tremendos milagros. Sin embargo, la Biblia narra de la debilidad de Pedro. Y ese relato, si hubiera sido un hombre que relataría todo esto, lo hubiera quitado para que dejarlo solamente lo bonito de Pedro. Pero como es Dios el quien inspira su palabra, Él no le quita nada, no oculta las debilidades de estos hombres, de tal manera que usted y yo podamos entender y confiar quién es nuestro Dios. Que justamente porque somos débiles necesitamos a Él. Porque como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil entonces soy
Porque justamente ya no me confío en mis fuerzas, ya no confío en mi fortaleza, no confío en mi oración, no confío en mi espiritualidad, no confío en mi lectura diaria de la palabra, confío en Él. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por eso que la Biblia nos da estas instrucciones con mucha claridad. Y en Génesis 16 vamos a leer acerca de ese momento en el cual Abraham falla a Dios y también falla a Sara y a Agar. Muchas veces en nuestra vida cotidiana existen situaciones en las que el éxito o el fracaso depende de una promesa. Por ejemplo, cuando va a hacer un negocio con alguien, ¿de qué depende? De que las dos personas puedan cumplir lo que se han propuesto. Yo voy a dar 100,000 y tú das 100,000, sí, pero otro dice, ¿sabes qué? Siempre no voy a dar 100, voy a dar 50, no me alcanza. Ese negocio se puede echar a perder. ¿Sí o no? Cuando dos personas se unen, un hombre y una mujer, y se comprometen para toda la vida, depende de los dos para que ese matrimonio tenga éxito. O sea, cuando hay un compromiso, depende de las dos partes. La mujer dependerá de lo que haga el hombre y el hombre dependerá de cómo cumple el compromiso la mujer. Y así podríamos sacar muchas situaciones que dependemos siempre de alguna u otra manera de otra persona. Si usted, o sea, depende de la promesa que sea cumplida, que sea honrada por la otra persona. Mas nosotros como cristianos, si actuamos bajo las promesas de Dios, entonces es diferente. ¿Saben por qué? Porque aún, por ejemplo, por más enamorado que estemos con la otra persona, siempre hay una pequeña duda. ¿Y qué tal si no lo cumple las promesas que me hizo? Con todo lo que se ve. ¿Qué tal si ese negocio no nos va bien porque algo hace la otra persona? Yo recuerdo hace años cuando recién estaba empezando en el mundo de los negocios. Había un hombre que había sido gerente de empresas grandes y todo. Y dije, vamos a unirnos, nos asociamos. Sacamos un crédito, pero a mi nombre. Compramos la mercadería y todo. Y él se la pasaba pues de fiesta en fiesta. En lugar de hacer la parte que le correspondía, la parte que habíamos acordado. Es decir, el éxito del negocio dependía de él como gerente. Del compromiso que había hecho conmigo, pero falló. Mas cuando nosotros dependemos de un compromiso, cuando dependemos de las promesas de Dios que dice, tus pecados son perdonados. Cuando vemos y escuchamos y leemos la palabra que dice que aquel que es perdonado sus pecados tiene la vida eterna. Que Dios escucha tu oración. Que Dios no solamente provee para tus necesidades presentes, sino también para las necesidades futuras. Estas promesas, hermanos, son una realidad. ¿Por qué? Porque Dios jamás se va a retractar de su palabra. El hombre se retracta, Dios jamás. Cuando vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. Es porque así va a ser. O sea, no nos debe quedar la menor duda que así va a ser, como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha prometido. ¿O no es cierto? Y estas promesas de las que estoy hablando pues abarcan la totalidad de nuestra vida. Quisiera que vayamos a Génesis 16 y vamos a ver algunas cosas importantes de las cuales vamos a aprender mucho el día de hoy. Dice el versículo 1
del capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Hasta el momento, los personajes principales que hemos estado viendo en esta historia es Abraham, Sarai y Lot. Son los tres. Y ahora entra un nuevo personaje, Agar, la sierva de Sarai. Y debemos notar que ella era ¿qué? Egipcia, ¿no? Probablemente fue obtenida durante su estadía ahí en Egipto, ahí en Génesis 12. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham se fue allá porque había hambre? ¿Sí recuerdan? Eso ya lo hemos visto. Y nos hace recordar que a veces tiempos de desobediencia o falta de fe traen consecuencias negativas porque podemos venir cargando a nuestra egipcia. Egipto, sinónimo de mundo. Pero eso fue por la desobediencia de Abraham. Sigamos por favor, versículos 2 y 3. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Recuerden que Dios había prometido darle a Abraham una multitud de descendencia. ¿Recuerdan ustedes? Y lo había ratificado esa promesa. El problema era que Sarai no podía tener hijos, era estéril. Ese era el problema real. Los años iban pasando y no había cuándo Abraham tuviera un hijo. Y después de 10 años, pues Abraham como que ya se pasó mucho, ¿no? 10 años esperando y no pasa nada. Y entonces pareciera, en el caso de Sarai, que como que la esperanza se había esfumado. Pues ya estoy demasiado vieja y no puedo tener un hijo. Ahora, hay que entender algo. Sarai era una buena esposa. Y eso lo dice ya en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Si hacéis el bien. Es decir, Sara era una mujer que hacía el bien. Era una buena mujer. Sara lo había acompañado a lo largo de ese peregrinar que había hecho Abraham. Muchos años. ¿Sabía de las promesas o no sabía Sara? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero como no podía tener hijos, entonces decide ayudar a Abraham de otra manera. ¿Cómo? Pues una sugerencia, ¿no? Es una buena sugerencia. ¿Lo tomas o lo dejas? Mira, te estoy echando la mano. Mira, te voy a ayudar. Cuando a veces Dios demora para nosotros, para Dios no, para Dios es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Dios es eterno. Dios mira las cosas, claro. Pero para Él no es que ya pasó hace 2000 años. No, sigue presente, porque Él lo tiene presente. El futuro también lo sabe. Para nosotros sí se demoró. No, es que Dios se demora. ¿Sí? ¿Cuánto? No, pues llevo 3 días orando y no me contesta. Con 3 días ya quieres que... Estaba tu bien no has orado, recién 3 días que estás orando y ya crees que ya... A veces Dios a la primera nomás contesta. ¿Le ha pasado a alguien eso o no? Que Dios responde a la primera. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pues a mí sí me ha pasado. Pero también me ha pasado que Dios ha contestado a la enésima vez. Orando, 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 orando. Y nada. Bueno, Señor, ¿no quieres responder? Pues ya no oro. Sí. A veces algunos piensan así. Mire, es que estoy orando por tal fulanito de tal y no se convierte, no pasa nada. Al contrario, va peor. Creo que mejor dejo de orar.
Bueno, en una oportunidad había una muchacha que había estado orando por su hermano durante 15 años. 15 largos años. Y no pasaba nada. El hermano estaba peor. Y un día dijo, bueno, pues ya pasaron 15 años, Dios no ha contestado, creo que no es la voluntad del Señor que siga orando. Ya no voy a orar más. Y se fue a acostar. Y tiene un sueño. Y en el sueño ve que hay una reunión, ahí hay una junta. Y dice que ve a Satanás con los demonios. Dice, mira, ve, ¿te acuerdas de fulano y tal? Y cuando escucha el nombre, era el nombre de su hermano. Mira, 15 años no hemos podido hacerle nada, porque tenía a su hermana orando, pero ya se cansó. Ahora es cuando tenemos que atacar. Y lo vamos a destruir por completo. La muchacha se levantó como una pesadilla, dice, y le pidió perdón a Dios. Dijo, no, Señor, yo no puedo dejar de orar. Voy a continuar orando por mi hermano. No podemos quedarnos a mitad. Tenemos que continuar sabiendo las promesas que Dios ha hecho. Según la cultura de ese entonces en la que estaba viviendo Abraham con Sara, la esposa de un hombre rico como Abraham podía tener sus siervas individuales, no era para todos, era especialmente para ellas. Y como hemos visto, pues Sarai tenía a su sierva Agar, y tal vez digo, no lo dice la Biblia, pero tal vez fue un regalo de Faraón. ¿Se acuerdan que pues ahí le había caído bien, ¿no? Entonces, no, pues ahí te regalo una sierva para ti. ¿Qué le cuesta? Nada. O sea, puede ser, ¿no? O sea, no es que así dice la Biblia. Entonces, ¿qué hace Sarai? Bueno, dice, pues hay que echarle una manito a Dios porque como que se olvidó de nosotros. ¿Qué tal si quiere usar a Agar, ¿no? Para que me dé ese hijo que ha prometido. Entonces, le ofrece a Agar. Además que esa era una costumbre muy natural en Medio Oriente. Así que nosotros no tenemos que, ay, mira lo que hizo. No, esa es una costumbre de lo más normal en esos tiempos. Era parte de su cultura. ¿Sí? ¿Está claro eso? Parte de la cultura. En casos de esterilidad, pues una mujer podía entregar su sierva al esposo para que él diera a luz usando a la sierva. Y en tales casos, el hijo que nacía era considerado hijo de la esposa legítima. No le pertenecía a la sierva, no le pertenecía a la esclava. ¿Le pertenecía a quién? Pues sí, ¿verdad? Entonces le ofrece. Es decir, en ese momento, porque algunos dicen, ah, mira lo que hizo, que no sé qué. No, pero era normal. Era normal. Por ejemplo, a ver, ustedes están como que... Si usted va a Turquía y le invitan a comer, fíjense, le invitan a comer y la comida le agradó mucho, después de comer, usted tiene que eructar. Así, pero fuerte, si le gustó mucho. Yo pregunto, ¿esa costumbre se aplica acá? Ah, bueno. Acá, ¿cómo se considera? Es una falta de respeto. ¿Sí entienden? Pero para ellos, no, es un halago. Porque dicen, ah, sí le gustó mi comida. ¿Qué cosa es? Es cultural. Y estamos hablando de este año. Estamos hablando en el año 2015. Entonces, de aquí, fíjense, si hay diferencia cultural, hablando de diferentes países en la misma época, ¿cuánto más estamos hablando años atrás? O sea, la diferencia cultural pues es enorme. Y te explico todo esto porque a veces rápido somos para acusar al pobre de Abraham. Mira que, no, por eso les explico que era normal para su cultura.
Podemos ver ahí en Génesis 30, por ejemplo, se ve esos casos. Sigamos con el versículo 4 de Génesis 16. Y él se llegó a Agar. Se llegó, desde luego quiere decir que tuvo relaciones íntimas, ¿verdad? La cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, que Abraham acepta la sugerencia de Sarai, pero hay un pero. Y si leemos bien, Abraham no consultó a Dios esta decisión. Aquí hay algo importante. Aquí tenemos que ver que ambos van a aprender que sus pensamientos eran de hombre y no eran de Dios, y que sus deseos, ¿saben qué? No estaban de acuerdo a los deseos de Dios, que sus decisiones no estaban de acuerdo a las decisiones de Dios. Y eso es que tenemos que resaltarlo. A lo mejor Abraham tuvo el temor de volver a esperar no tanto tiempo. Y entonces, no, mejor no le consulto. Y vamos de una vez para llevar a cabo el plan. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos las cosas precipitadamente sin consultar a Dios. Una vez un muchacho me dijo: pastor, mire, estoy buscando trabajo. Qué bueno, le dije, es bueno que trabajes, pero ora al Dios para que te dé un trabajo adecuado, para que llegues a la casa del Señor, para que no faltes. Sí, me dice. Viene después de 2 semanas y dice: pastor, ya Dios me dio un trabajo. Qué bien, excelente, felicitaciones. ¿Y qué días vas a trabajar? ¿Y en qué horario vas a trabajar? No, pues voy a trabajar de lunes a sábado. Bueno, está bien. ¿En qué horario? No, pues voy a entrar a las 10 y voy a salir hasta las 8:30 de la noche. Y yo le dije: ¿en serio? Sí, dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Lo malo es que pues ya no vas a estar congregándote. Eso es lo malo. Y si no te alimentas, pues te vas a desnutrir. No, es que yo he orado y yo sé que es de Dios. Le dije: yo no creo que Dios sea loco. ¿Cuántos creen que Dios es loco? Levanten la mano. Pues Dios no es loco para darte un trabajo para que no asistas, para que no te alimentes, para que no busques su rostro, para que no te congregues. Dios no es loco, ¿o sí? Le dije: no, le dije, eso no es de Dios. No, me dice, yo sé que es de Dios y que no sé qué. No es de Dios, te vas a arrepentir. Pues yo sabía que no era de Dios. No, pero los domingos ahí voy a estar. Vino el primer domingo, vino el segundo domingo, y el tercer domingo desapareció. Pues así es, así son las cosas. De ahí que tenemos que buscar siempre dirección de Dios, consultarle a Dios si esa es su voluntad. Pero que nos cuesta esperar, hermanos, nos cuesta esperar la respuesta de Dios. Porque el hombre por naturaleza somos desesperados, queremos que Dios nos responda de inmediato. Pero Dios no es así como nosotros. Dios siempre desea lo mejor, pero muchas veces tiene que estar probando nuestra fe. Tiene que estar probando si verdaderamente hemos confiado en Él como nuestro proveedor. Cosa que muchas veces no sucede. Y vemos lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, donde presenta una larga sección y discute este incidente que acabamos de leer, y lo relaciona con aquellos que son hijos de esclavitud y aquellos que son hijos de la promesa. Gálatas 4:22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según ¿qué? La carne. No tenía nada de Dios. Dios no lo había mandado. Dios no había aprobado.
Si no habían pedido dirección de Dios, ¿cómo podía Dios estar en el asunto? Muchas veces hacemos cosas y yo siento que es de Dios. ¿Qué interesa lo que tú sientas? Busca de Dios. El que yo siento es ambiguo. Recuerda, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso que necesitamos de Dios. Por eso necesitamos doblar rodillas, necesitamos buscar el rostro de Dios, necesitamos tener comunión con Dios, de tal manera que Dios nos hable, que Dios nos dé dirección, hermanos. Pero cuando no lo hacemos, fracasamos. Definitivamente vamos camino al fracaso si no pedimos dirección de Dios. Ese es el gran problema. Y como vemos claramente, Dios no estaba en esta decisión que había tomado Abraham con Sara. Y Abraham actuó en la carne al tener relaciones con Agar. Y el fruto de aquella unión que tuvieron, pues no fue el fruto de la promesa que Dios les había hecho. Y claramente este fue un paso equivocado, el cual indica una falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Sarai era estéril. Es que Dios no permitió eso, pero yo creo. Pues estás mirando con tus ojos humanos, no estás mirando la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan cuando el profeta estaba orando? Y viene el siervo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Señor, mira, vienen todos los ejércitos. ¿Y ahora qué le hacemos? ¿Huimos? ¿Ah? ¿Nos vamos o qué? Pero cuando alguien tiene comunión con Dios, no se mueve si Dios no le manda. ¿Y Dios qué? ¿El profeta qué hizo? Oró y le dijo, ¿sabes qué? Señor, ábrele los ojos a este que está ciego, no percibe. Y dice que los ojos espirituales le fueron abiertos. Y cuando los ojos de él fueron abiertos, entonces vio que había millares de ángeles, el ejército de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros, sabiendo tantas promesas de la palabra, nos enceguecemos en la circunstancia que estamos atravesando, como si Dios no fuera capaz de resolverla? Como si Dios no fuera capaz de traer esa respuesta que estamos buscando. O como si Dios fuera una persona que falta a su palabra. Si tenemos promesas grandes en la palabra del Señor. Y cuando vemos esto, Sarai fue la creadora del plan y fue la primera en experimentar las malignas consecuencias de todo lo que sucedió. A veces se le critica muy fácilmente a Abraham por ser el hombre, pero tenemos que ponernos también en su lugar. Él simplemente pensó que estaba asumiendo la responsabilidad de ayudar a Dios a cumplir con las promesas que Dios le había hecho. Pero de otra manera podemos ver que él quería agradar a su esposa y estaba dentro del marco de costumbres que ya expliqué. Es decir, para Abraham no fue nada del otro mundo, pero Dios repudia lo que no es de su agrado, aunque sea algo aceptable en la sociedad. Si Dios ha dicho que no es así, es porque no va así. Aunque todo el mundo esté de acuerdo, aunque todos comiencen a decir, no, es que todos lo hacen, ¿qué importa si el mundo lo hace? Si Dios dice no, es no. Cuando en la familia no se sigue la voluntad de Dios, no se sigue los planes de Dios, siempre va a resultar en problemas, hermanos, en la familia y en los hijos, desde luego. Necesitamos depender de Dios, necesitamos dirección de Dios para todo lo que hagamos.
Cuando no se pide dirección de Dios, es que nos creemos autosuficientes. A veces pedimos dirección de Dios en circunstancias más o menos complicadas, pero en otras no pedimos dirección de Dios. Simplemente agarramos y hacemos y después nos embarcamos y después, ay, ¿ahora qué le hago? Pues Dios no estaba en el asunto y no sabes qué hacer. Pero cuando tú pides dirección de Dios, siempre vas a saber qué hacer, porque Dios te va a respaldar, porque Dios te va a dar dirección a lo largo de todo el caminar. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos, con nuestras acciones, y jamás debemos pensar que Dios necesita de nuestra ayuda para cumplir la promesa que Él ha hecho con nosotros. Hay momentos en los cuales es bueno actuar, pero hay que saber si estamos en la voluntad de Dios. Jamás te muevas fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has enfrentado esa tentación de moverte porque Dios no te responde? Entonces ya, no, yo quiero hacer las cosas. Quiero hacer las cosas a mi manera, de acuerdo a mi entendimiento, como si nuestro entendimiento fuera demasiado grande, como si nuestra capacidad, como si nuestra sabiduría fuera más grande que la sabiduría de Dios. Pero qué rápido que a veces somos para poder señalar a Abraham por lo que él hizo. Pero nosotros muchas veces estamos en lo mismo, a punto de claudicar, de tomar decisiones. Sigamos, por favor. En la segunda parte del versículo 4 que acabamos de leer dice, y cuando vio que había concebido, o sea que estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. Mire la reacción de Agar. Abraham tuvo relaciones con Agar, ahora ella sale embarazada y ahora deja de ser simplemente una sierva y pasa a ser la madre de un futuro hijo de Abraham. Y la reacción de Agar pues era de esperar. ¿Cuál fue la reacción? Orgullo de inmediato, porque ahora es esposa de Abraham, es esposa del amo, del dueño, y además porque ella ha podido concebir un hijo. Esa es la reacción que vemos. Y ahora que Agar está embarazada, pues entonces vemos que las cosas van a cambiar un poco. ¿Por qué se pasó esta situación? ¿Dios lo quiso así? Fue el hombre, por la torpeza del hombre, por la torpeza en las decisiones. Y Sarai se siente dolida por el desprecio de Agar. Recuerde siempre una cosa: cuando Dios hace las cosas, todo sale bien. Cuando usted las hace, quién sabe cómo vayan a salir. Y yo pregunto, ¿cómo quiere hacer las cosas? ¿Quiere esperar en la voluntad de Dios o quiere hacerlas de acuerdo a su propio criterio o capacidad? Cuando nosotros intentamos ayudar a Dios y actuamos carnalmente, muchas veces nos creamos grandes problemas para nosotros mismos. Abraham debería haber aprendido la lección de Egipto, ¿se acuerdan? Por haber mentido, se metió en tremendo problema. Si no hubiera sido por intervención de Dios, imagínense. Pero al parecer no había aprendido muy bien. Pero nosotros no somos mejores. Dios te enseñó una vez y como dicen ahí en mi país, y vuelve la burra al trigo. En lo mismo que habéis fallado, vuelves a caer. ¿Sí? ¿O no? ¿O somos diferentes nosotros acá? Menos mal que en México son diferentes, ¿verdad? Versículo 5. Vamos a ver cómo Sarai reprende a Abraham. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. La sugerencia pues había sido de Sarai misma, pero ahora ella, ¿qué pasa? ¿Le está echando la culpa a quién? ¿A Abraham? Le está echando la culpa a Abraham. Desde luego
que Abraham tenía la culpa. ¿O no tenía la culpa? ¿O era inocente Abraham? Pues también tenía la culpa. Pero ¿de quién fue la iniciativa? Cuando estaban en el jardín del Edén, Eva y Adán. ¿De quién fue la iniciativa para coger ese fruto? ¿De quién? ¿Por qué dicen de Adán? Escuché mal. Alguien está durmiendo, yo creo. A ver. Pero a Dios, ¿a quién le llamó a cuentas? Claro. Ahora pues la mujer, imagina, estaba enojada con Abraham. Y ya saben cuando se enojan las mujeres, ¿ah? Cuidado. ¿No? Me miran ahí. Bueno, mejor no sigamos. Entonces mejor, para evitarnos problemas, mejor hubiera sido consultar a Dios antes de hacerle caso a su esposa. Muchas veces la esposa da un buen consejo como mujer virtuosa, pero mejor es consultarle a Dios aunque se enoje la esposa, porque al final Dios siempre tiene la razón. ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham responde haciéndole recordar a Sarai que Agar, aunque estaba embarazada, todavía seguía siendo su sierva, porque ya se le había subido los humos ya a Agar. Entonces le dice: no, no te olvides, ella todavía sigue siendo tu sierva. Aquí realmente, si vemos algo, es que le faltó carácter a Abraham. Él como cabeza de la familia, él pudo poner las cosas en orden. Sin embargo, para escapar de alguna manera, entonces, pues le dio todo el poder a Sarai, de tal manera que ella, ¿verdad? Sabiendo cómo se sentía Sarai, ¿cómo iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Sarai? ¿Le iba a tratar bien? Evidentemente que no, porque había enojo, había ira, ¿verdad? Había resentimiento por toda la forma como le estaban tratando. Y es natural porque era un ser humano, no era extraterrestre. ¿O no? Pues era ser humano. Entonces vemos aquí, Abraham aquí falló a Agar. En esos tiempos, aún los esclavos, las esclavas quiero decir, cuando estaban embarazadas no podían ser echadas. Tenían, aunque se portaran como se portaran, no las podían echar de la casa. Esa era la parte cultural. La única manera que pudieran salir de la casa era huyendo, ¿no? Entonces, y es lo que vamos a ver aquí. Las consecuencias, pues ya vemos, ¿no? Entonces Sarai comienza a maltratar a Agar. Ah, tú te levantas, te burlas de mí, ahora viene mi parte. Recuerda que yo soy la que manda, yo soy la patrona, le dijo, ¿no? Ahora vas a ver, ¿con quién te estás metiendo? ¿No? Imagínense dos mujeres envidiosas lo que pueden hacer. La Tercera Guerra Mundial. Y Agar no tiene otra que huir. Algunas hermanas ya me miran bien serio, ya mejor ya no voy a decir nada. Qué tremendo problema, hermanos. Abraham no consulta a Dios. Cada vez que no consultamos a Dios, hermanos, es problemático. Y como ocurre en el capítulo 12, donde se iba a echar a perder todo y Dios tiene que intervenir, ahora Dios también va a intervenir para solucionar este problema creado por su siervo. Y muchas veces en nuestra vida también sucede así. La regamos y Dios en su gran misericordia tiene que intervenir para arreglar. ¿Y cuántas veces Dios tiene que hacer lo mismo, hermanos, con cada uno de nosotros? A ver, levántelo la mano a aquellos que han fallado a Dios y que Dios ha tenido que intervenir para que no se malogre más. Ah, mire que hay poquitos que no. Ah, qué bueno, los felicito, hermanos santos del Señor. No fallaron, pues no. Que Dios no ha intervenido para que no se arreglen, o sea,
Hermanos, muchas veces hemos fallado. Muchas veces fallamos y Dios en su gran misericordia tiene que intervenir para salvar la situación, para salvar la circunstancia. A veces para salvar el trabajo, a veces para salvar el matrimonio, a veces para salvar a los hijos. O sea, situaciones de todo tipo, de toda índole, en la cual nosotros fallamos. Versículo 7. Vamos a ver el carácter de Dios. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ya vimos que Abraham fue el responsable de la huida de Agar, porque delegó todo a Sarai, ¿no? Como estaba. Y él debería haberla cuidado, pero no. Y ahora Agar se encuentra huyendo de Sarai. Y estaba camino a Egipto. Shur era un desierto y es un desierto que está casi colindante con Egipto. Entonces, ¿a dónde iba camino Agar? Pues a Egipto, ¿recuerdan? Porque ella era de ahí. Pero estaba embarazada, cruzando un desierto, estaba abandonada. ¿Qué hace una mujer abandonada cruzando el desierto? Es difícil, es complicado. Sin embargo, el ángel de Jehová, Dios mismo, sí sabemos quién es el ángel de Jehová, ¿no? ¿Quién es? Pues Cristo, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, en el Nuevo Testamento ya no aparece más el ángel de Jehová, porque ya Cristo fue revelado. Esto solamente aparece en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos un hermoso cuadro de Cristo como el buen pastor buscando a aquella oveja desvalida en medio del desierto. Ahí está, ahí lo encuentra. Y le dijo, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Será que Dios no sabía? Porque le está diciendo, ¿de dónde vienes tú? Porque algunos que no saben esto, entonces dicen, mira, como que dice que Dios todo lo sabe, que o sea, omnisciente. Mira, ¿por qué le pregunta? ¿No? Algunos piensan así. Mente muy corta, todavía les falta entender estas partes, ¿no? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjense. Y estaba hablando con una mujer, no con cualquiera. Enojada, porque le hacían la vida de cuadritos. Le dijo también el ángel de Jehová, para que le baje tantito, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar estaba desesperada, pero es justamente en la desesperación, en ese momento, que Dios va a su encuentro. Primero le hace enfrentar su realidad. Esa es la razón por la que le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? O sea, ¿para qué? Para que a ella le caiga el 20. Y después que ya enfrentó su realidad, entonces le da el mandato, y el mandato es difícil. Ve y tienes que estar sumisa ante tu señora. Y aquí son palabras directas, pero no es fácil, hermanos. Sin embargo, Dios la anima con determinadas promesas. Para empezar, dice, el sexo del bebé será ¿qué? Varón, porque dice, y su nombre será Ismael, que significa Dios oye. ¿Qué más? El carácter del bebé, ¿qué va a ser? Un hombre valiente. En tercer lugar, el futuro del bebé, ¿cuál va a ser? Que tendría mucha descendencia. Con eso, pues seguramente Agar fue consolada por medio de esta promesa extraordinaria. Así que el siervo de Dios, Abraham, lo había abandonado, pero el Dios de ese siervo jamás. El Dios a quien Abraham servía no lo había abandonado
Jamás. Desde luego, Ismael es el padre de todos los árabes. ¿Son poquitos o son muchos? Pues imagínense. Es lo que dice. Hombre valiente, son gente que siempre están ahí en guerra. Mucha descendencia. Y sabemos perfectamente el conflicto que existe entre los árabes y los judíos. Y parece que no va a tener solución sino hasta que Cristo venga a establecer pues su reino milenial. Antes de eso no, pues es difícil. Pero yo pregunto, ¿Dios pudo intervenir? Recuerden, Dios es soberano, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden que Dios es soberano? ¿Y Dios pudo intervenir el embarazo de Agar, sí o no? ¿Pudo, sí o no? Y muchos dicen, y si pudo, ¿por qué no? Hubiera evitado un montón de problemas. ¿Sí o no? Porque hasta ahorita siguen los problemas. Hasta ahorita siguen los... O sea, esa guerra desde esos momentos comenzó un enfrentamiento de ambas líneas. El hijo de la promesa y el hijo de la carne. Isaac, Ismael. Las familias han vivido agarradas de las greñas, dirían acá. Todos esos tiempos, miles de años. ¿Ya se apaciguó? No, tampoco se va a apaciguar. Ahora, con eso quiere dar a entender que Dios, si Él sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué permitió? Porque en medio de ello Dios tiene propósitos, porque Dios no piensa en el presente como nosotros, sino Dios piensa siempre todo el tiempo, el pasado, el presente y todo el futuro. Muchas veces, Señor, mira esta vecina que tengo, no hombre, si te la llevas te voy a estar bien agradecido. Es que me hace la vida de cuadritos, ni te imaginas. Pareciera que no me escuchas, pareciera que yo no soy tu hijo, Señor. Mira todo lo que hace, el mugrero que me tira acá en la casa, Señor. Pero un día te enfermaste y la única persona que te fue a visitar fue tu vecino que no te llevabas. Porque días antes que tú te enfermaras, esa vecina conoció a tu Salvador. ¿Y cómo querías que se lo lleve? Envidioso, antes que conozca a Cristo. Mejor deberíamos orar en lugar, llévatelo, Señor, o te lo mando, ¿verdad? Mejor, Señor, sálvalo para la gloria de tu nombre. ¿Ah? Sí. Ahora, regresando aquí, este impacto de esta intervención de Dios, Agar reconoce, hermanos, que el Señor es el Dios que oye y el Dios que ve, a diferencia de todos los dioses de Egipto. Recuerdan que ella era egipcia. Agar había escuchado mucho de este Dios estando en la casa de Abraham, pero ahora ella tiene un encuentro personal con él. Antes no lo había conocido, ahora lo estaba conociendo. Y muchas veces Dios permite problemas en nuestras vidas y nos lleva a un punto de desesperación tal para poder manifestarse a nosotros. Y muchas veces lo hace por su gran misericordia, pero también por la dureza de nuestro corazón. Muchas veces Dios permite situaciones duras. ¿Para qué? Para que nuestro orgullo sea destruido. Para que nuestro ego vaya por los suelos. ¿Sí? Porque si algo no permite desarrollar un buen carácter cristiano, es el orgullo que hay en nosotros, hay en el corazón. ¿O será que a Dios le gusta al orgulloso, el altivo? Pues son sinónimos.
¿Cómo mira el altivo? De lejos. Pero Dios quiere mirarte de cerca. Es más, Dios quiere habitar tu corazón. Y no puede habitar en un corazón altivo, orgulloso. Por lo tanto, tiene que destruirlo. Tiene que destruir ese orgullo. Tiene que destruir ese ego. Es lo que hace Dios. Y lo hace en su misericordia. Miren, dice Oseas 2:14, hablando del tema, dice, fíjense. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué es el desierto? Pues las pruebas, las circunstancias de la vida. No, pero si yo soy buen cristiano, yo vengo todos los días al servicio, yo tengo tanto tiempo en la iglesia de conocer al Señor, y yo esto, y yo aquello, y yo lo otro. Bueno, pero el Señor conoce tu corazón, y conoce el corazón de todos nosotros. Y si en alguna oportunidad te va a llevar al desierto, es porque sabe, Él quiere hablarte a tu corazón. Él quiere hablarte a tu corazón. Por lo tanto, cuando pasemos esa situación, entonces estemos seguros que Dios nos quiere hablar. Y en lugar de estar renuentes, digamos, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. ¿Qué me quieres ordenar? Y estoy aquí dispuesto a obedecerte. Ve y evangeliza. Ah, eso sí no, Señor, como que. Porque a veces sí. ¿No que estabas dispuesta? ¿Y? Pero, no, tú me dices que estás dispuesta. Si tú me quieres decir, Señor, tienes que obedecerme. Si no estás dispuesto a obedecerme, no me digas, Señor. Son sencillas las palabras de Jesús. Vayamos al final, Génesis 15, 16, 15 y 16, dos versículos finales. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vemos a Agar vuelve a la casa y 9 meses después da a luz a su hijo. Y Abraham le pone el nombre de Ismael. Seguramente Agar le había contado lo que le había pasado, ¿no? Ahí en la fuente del agua. Y Abraham pues ya no era tan jovencito, ya tenía 86 años. Pero todavía, a pesar de tener 86 años, estaba aprendiendo a caminar con Dios. Estaba aprendiendo a reconocer sus errores. Y este fue el factor en la vida de Abraham que le permitió crecer siempre, constantemente en su vida espiritual. Porque no es la cantidad de años que tenemos, no es la cantidad de tiempo que llevamos dentro de la iglesia. Es que siempre estemos dispuestos a recibir una enseñanza de parte de Dios. Por consiguiente, debemos aprender aún por medio de nuestros errores. ¿Qué aprendió Agar de esta experiencia? Pues aprendió que Dios es el Dios viviente, quien ve y escucha el llanto y el dolor. Que Dios es un Dios personal. Que es un Dios que se interesa por las personas que sufren desprecio, que sufren abuso. Y que no solamente eso, sino que conoce el futuro de las personas y cuida de ellos cuando alguien confía en Él y se somete a sus mandatos. Porque lo que Dios le había pedido a Agar no era fácil. Ve y sométete a tu señora. ¿O era fácil? Claro que no. Sé sumisa. Y Agar lo obedeció. Entonces vemos a Dios como un Dios personal, hermanos. ¿Y qué aprendemos entonces nosotros de esta experiencia de Agar? Aprendemos que Dios está más interesado en nosotros que nosotros estemos interesados en Él. O sea, más de lo que nosotros estamos interesados en Dios. Que Dios está interesado en lo que acontece a una de sus criaturas.
Y además tenemos que comprender que no podemos escondernos ni huir de la presencia de Dios. Abraham y Sara tuvieron que vivir toda su vida con aquel error. Es verdad que Abraham tal vez gozó de ver a Ismael crecer y su corazón estaba como padre lleno de amor para con él. Pero Abraham sabía que Ismael no sería permanentemente parte del pacto familiar, que un día tendría que ir, que un día tendría que apartarse. Desde el punto de vista humano, este desvío, estos errores, esa metida de pata, dicen algunos, ¿no?, de Abraham, fue una tragedia. Pero ¿saben qué? Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, encontramos que Dios nada, ninguna situación, ninguna circunstancia le ha tomado por sorpresa. No hay situación tuya que le haya tomado por sorpresa, porque Él sabe tu vida, sabe tu corazón, sabe tu pasado, tu presente y aún sabe tu futuro. Sabe lo que vas a pensar, sabe lo que vas a hablar. La situación, los errores de Abraham y Sarai, Dios lo sabía. Y Dios lo puso para una lección hacia nosotros, a fin de poder aprender. Muchas veces Satanás puede hacerte pensar que tu desobediencia en algún momento es permanente y ahí te vas a quedar. Pero vemos el caso de Abraham, que Dios siempre extiende su misericordia. Su gracia siempre está para poder alcanzarnos. Cuando vemos al hijo pródigo, hermanos, que estuvo con su padre y le pidió su herencia adelantada y se fue y lo despilfarró todo. Pero después que había gastado todo, que había malgastado todo, regresa a la casa de su padre. Y antes que él abriera su boca, el padre ya le había perdonado por todo lo que había hecho. Y no solamente eso, sino que además hizo fiesta porque su hijo que estaba muerto. ¿Qué pasó? Así es. No hay situación, circunstancia que a Dios le agarre por sorpresa. Pero cuando vengas arrepentido, tienes que hacerlo con sinceridad. Cuando reconozcas que has caído, tienes que hacerlo con sinceridad. Mientras que el otro hijo, padre, tal vez nos parezcamos a algunos de nosotros. Padre, yo estoy martes, jueves y domingo en tu casa. Yo canto, yo leo la Biblia, yo dirijo, yo predico, yo barro, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Y haces fiesta por este que te dejó y que vino? Nos parecemos a veces a él. Porque estamos muchas veces propensos a juzgar a alguien que viene, tal vez. A alguien que entra por esa puerta que hace mucho que no llega. Cuando no sabes que la misericordia de Dios se extiende todavía para aquel que viene con un corazón sincero, con un corazón genuino. De ahí es lo importante, hermanos. ¿De qué? De que si tú estás parado fuerte, cuídate. Cuídate que no caigas. Abraham cayó, y no una ni dos veces. Pero tienen que ser una enseñanza para nosotros. Tienen que servirnos como testimonios a nuestras vidas. Y al igual que Abraham y Sara, nosotros también podemos confesar nuestros pecados y aceptar el perdón de Dios. Y luego aprender a vivir con nuestras faltas, nuestros errores. Desde luego, muchas veces
los errores, dependiendo de la naturaleza de lo que hemos hecho. A veces habrá dolor, pero a pesar de todo, la gracia de Dios al final vencerá. Porque, como alguien dijo, las victorias en la vida cristiana son una serie de inicios. Así es. Nunca des por sentado algo, porque mientras tienes vida, todavía la gracia de Dios se puede manifestar a ti.